Hay heridas que no se ven porque están dentro del alma. Después de mi separación, el divorcio no fue lo que más me destruyó, sino las mentiras que empecé a creer. Pensé que aquí terminaba mi historia. Son pensamientos que llegan cuando el corazón está completamente roto. Son golpes que a veces no estamos preparados para recibir, cuando llegan de una manera, cuando tú menos te lo esperas, cuando quizás tú estás en tu mejor temporada, así como me pasó a mí. Estaba en un momento lúcido, pero cuando la hora de ese gran golpe, de un divorcio, tiene que llegar, tendrás que aceptarlo, aunque no te guste. Hay momentos donde a veces tú te encuentras solo, completamente abandonado, destruido, partido en mil pedazos. Entras en una desesperación, no sabes qué hacer, tu autoestima desaparece por completo de tu ser. La única compañera a tu lado, lo que tú tienes en ese momento de proceso, son la soledad, la angustia, el arrepentimiento. Esos momentos son tan dolorosos, tan catastróficos. En el momento que una persona está pasando por ese momento, por ese tiempo de proceso, de divorcio, de separación, donde nadie te va a entender, nadie te va a comprender, solamente tú, porque tú estás cargando ese peso, tú estás llevando ese proceso, ese dolor. A veces llegué a pensar que mi vida no tiene sentido, no sé para qué he nacido, no sé por qué esto me toca vivir a mí, no sé por qué Dios me castiga tanto, cuando en realidad no es el castigo de Dios, sino son las elecciones que uno mismo hace, que uno mismo elige a veces a la persona equivocada, que no es para formar una familia, para formar un hogar. Simplemente nosotros vemos a veces la belleza, la escultura exterior de la persona, pero no sabemos en el momento cuando una persona se puede transformar, muestra su otro lado, su otra careta, pero a pesar de ello, yo seguía creyendo en las creencias de mi mentalidad. Empecé a creer muchas mentiras que me sacaron del radar para no volver a creer en el matrimonio. Y así sucesivamente me iba consumiendo, me iba acabando emocionalmente, no había paz en mi corazón. Ya no era vida para mí vivir así, en un caos, en un desorden, en una soledad que me acompañaba día y noche, a tal punto que yo llegué a creer muchísimas mentiras. Creí que Dios ya no tenía un propósito para mi vida. Creí que ya no podía volver a levantarme otra vez. Creí que al terminar un matrimonio, mi vida siempre sería un fracaso. Vivir en lo mismo, vivir de un fracaso tras fracaso. Eso era mi pensamiento que a mí me consumía, que a veces no podía ser esa persona feliz con mi propio yo, con mis propias emociones, lo que estaba sintiendo en ese momento. Creí que ninguna mujer se fijaría en mí tras enterarse de yo haberme separado, de haber roto una relación, de haberse destruido. Creía que nadie se va a fijar en mí, pero todo fue lo contrario. Creí que Dios no me daría una nueva oportunidad de conocer a alguien. Pensé que ninguna persona, ninguna mujer se fijaría en mí, pero cuando Dios manda a esa persona, en el momento exacto y oportuno, vuelve a renacer, vuelves a creer en ti mismo, que la oportunidad todavía tienes. Esta oportunidad no está muerta. Creí que Dios me había dado las espaldas porque lo fallé, porque se destruyó un matrimonio. Pero al contrario, era cuando Dios más estaba conmigo. Era cuando Dios más me consolaba. Es cuando Dios más veía mis lágrimas cuando yo lloraba. Cuando me arrepentía de corazón, de verdad. Él nunca te abandona. Él siempre está allí. Quizás serás una de esas personas que creíste alguna de esas mentiras, así como yo lo creí. Empieza a creer en ti. No creas las mentiras que vienen a tu pensamiento en el momento del problema, en el momento del proceso. Son ataques del enemigo, son dardos que él te lanza. A veces uno no entiende, a veces uno piensa que es real, pero a veces cuando uno despierta, reacciona, reflexiona, se da cuenta que son ataques. Te das cuenta que ese pensamiento no viene de ti, sino del enemigo que te quiere destruir, porque él solamente vino a matar, robar y destruir, dice la Biblia. Es cierto,
Eso mismo me sucedió a mí cuando estaba en mi peor proceso, en mi peor momento, pero Dios me rescató. Él estaba allí. Pero un día entendí algo y por eso yo te quiero leer un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo 11:28. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dice la palabra de Dios, que cuando tú te sientas cansado, cargado, Dios te está llamando. Dios te está llamando a la reflexión. Dios te está llamando a extenderte sus brazos, a ayudarte. Él quiere cargar esa carga, ese peso que tú llevas. Quizás tú estás llevando peso exagerado, problemas amontonados sobre tu alma, que tú ya no puedes cargar, que ya no resistes, solamente te tienen en el suelo, en el piso, ya sea una destrucción de tu relación, de tu matrimonio. ¿Qué dolor es lo que tú estás cargando? Dios nos habla aquí en su palabra justamente de ello. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Tenemos alguien quien nos ayuda. Tenemos alguien quien nos quiera rescatar de ese dolor. Pero a veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Somos egocéntricos, somos egoístas, ignorantes en el momento del problema. Nos hacemos según nosotros más fuertes, más valientes. Pero sin embargo la Biblia no nos enseña eso, sino que Él nos llama a descansar. Descansemos en Él. Quizá no descansaremos físicamente, pero Él nos llama a descansar emocionalmente. Esa paz que tú no llevas por dentro, esa paz que tú no tienes por dentro, Él te quiere calmar, Él te quiere ayudar, así como me lo ayudó a mí, así como ayudó a cargar ese peso que yo no podía cargar. Cuando tú tengas algún problema, que deseas ayuda y no sabes quién te puede ayudar, recurre a la palabra de Dios, recurre a Dios, porque Él es el único quien te puede dar esa salida. Él es el único quien te puede quitar ese peso. Él es el único quien te extiende sus brazos y decirte, aquí estoy para ayudar, porque soy tu amigo. El único, no hay otro más. Aprendí también con mi experiencia lo que yo experimenté, que las heridas hablan en ese momento. El abandono habla, la traición habla, el rechazo habla, la angustia habla, pero Dios es el quien tiene la última palabra, no el hombre. El enemigo te va a atacar por medio de tus pensamientos, te va a atacar, te va a bombardear, te va a mandar saetas, te va a mandar pensamientos que tú nunca te imaginaste. Vas a pensar tú lo peor de ti mismo. No vas a tener ese amor, donde no vas a tener esa fuerza tú para responder esos pensamientos. Te vas a dejar dominar, te vas a dejar llevar, manipular por esos pensamientos negativos que solamente nos destruyen. Eso mismo vino a destruirme a mí cuando estaba pasando por ese momento de proceso, hasta que llegó a destruirse mi matrimonio. Pero ¿qué sucede? Pero el enemigo tiene un límite hasta dónde atacar, hasta dónde puede él llegar. Pero Dios te ofrece salvación. Dios es quien me dio su mano, quien me dio su palabra para yo creer en Él y no hacer caso a los pensamientos negativos. Dios es el único quien te puede sostener en sus brazos, quien te puede dar esa salida. Hoy han pasado 12 años desde que yo me separé. No sané por el tiempo de la cantidad de años, sino porque yo dejé entrar a Dios a mi corazón, que Él me sane, que Él haga su obra dentro de mí, que Él me cure, que Él me venda esas heridas, lo que yo no pude curar, ni que ningún hombre, que ninguna mujer pudo hacerlo, ningún humano lo pudo hacer, solamente Dios lo pudo hacer. Él fue quien me sanó, Él fue quien me enseñó, Él fue quien vio mis lágrimas, Él fue quien vendó mis heridas. Pero hoy quiero decirte, tú que me estás escuchando, yo no te hablo desde el dolor, te hablo desde el centro de mi sanidad, que Dios es un Dios real, un Dios efectivo, si tú confías en Él, así como yo confío en Él. Y te invito a ti, que tú hagas lo mismo, entrégale tu corazón. Si tu corazón está partido, está roto en 1000 pedazos,
si sientes que nadie te comprende, si sientes que no eres escuchada, si sientes que estás despreciado, despreciada, si sientes que estás traicionado, traicionada, solamente confía en Dios, el único ser quien te va a ayudar incondicionalmente, sin ninguna condición, es Él. Y verás un resultado, una respuesta, porque Él te ama, porque Él te quiere. Inténtalo y verás el cambio. Pero quiero decirte algo, si tú estás viviendo la vida, lo que yo viví en el pasado, detrás de tu separación, quizá allí Dios pueda tener compasión de ti, y claro que lo tiene. Es a veces el momento y el punto preciso donde a veces nace nuestro propósito. Allí es donde conocemos para qué estamos hechos, para qué nacimos, qué misión tenemos en la tierra. Y eso mismo pasó conmigo. Hasta que no pasó esa separación, ese divorcio, yo no entendía para qué nací, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Y ahora lo tengo bien claro cuál es ese propósito que hoy lo tengo. Es enseñar, aconsejar, ayudar a las personas, así como tú que me estás escuchando, que tú me estás viendo. Este video es para fortificarte, para edificarte, para que tú no caigas en el mismo vacío, para que no pises en el mismo hueco, en el mismo hoyo donde yo pisé, donde yo caí, y te evites muchos errores, muchos años de dolor, lo que yo ya aprendí, pero ahora te hablo desde mi experiencia, para que tú no caigas en él. Nos vemos en el próximo video, donde te estaré compartiendo los versículos letales que transformaron mi vida por completo y la persona que soy ahora. Bendiciones, nos vemos en la próxima.